Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a esta predicación, a esta enseñanza sobre si Jefte verdaderamente mató a su hija. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y dale un like. Bendiciones. Jueces 11, versículo 30 y 31. Dice la palabra de Dios: y Jefte hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Amén y amén. Señor, te pido que esta palabra dé fruto en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Puedes tomar asiento. Hoy vamos a hablar de la hija de Jefte. Jefte no mató a su hija. Este pasaje bíblico, amados hermanos, ha sido tergiversado de muchísimas maneras, creyendo que Jefte mató a su hija por un voto que hizo. Pero para comenzar a explicar y comenzar a entender lo que verdaderamente pasó, es importante recordar que la Biblia está escrita en cultura oriental. La Biblia está escrita en cultura oriental. O sea, nosotros vamos a ver a través de las escrituras costumbres, maneras y formas del Medio Oriente. Que cuando una persona de allá lee la Biblia, va a comprender muchísimas cosas. No como nosotros, que tratamos de adaptarla y acomodarla a nuestra costumbre occidental. Entonces, eso es una parte importante para la lectura bíblica. Nosotros acomodamos cosas a nuestras costumbres, a nuestras culturas, y por eso a veces le damos una muy mala interpretación a las escrituras. Cosas como, por ejemplo, voy a poner una, cuando el Señor Jesucristo está hablando con la samaritana. La samaritana, en Occidente, todos dicen que la samaritana era una prostituta, y no era una prostituta. En la escritura vemos que esa mujer había tenido 5 maridos. Para que sea marido quiere decir que se había casado con ellos. Y para que el primero fuera su marido estaba casada, y para que el segundo fuera su marido tuvo que haber quedado viuda. Si ella hubiera sido prostituta, jamás los hombres allí de Samaria la hubieran seguido para escuchar lo que ella hablaba, porque la cultura de ellos no les permite tratarse con las rameras. Y hay cosas así que nosotros no entendemos y lo tratamos de cuadrar ahí a la brava por nuestras costumbres. Y este es uno de los pasajes que nosotros hemos malinterpretado. Hay gente que dice que Jefte hizo ese voto y mató a su hija. Pero no es así. Y es lo que vamos a ver en esta hora, en esta mañana. Primero que todo, al hacer el voto y decir que le ofrecían holocausto, eso no significa que su hija iba a ser muerta, apedreada, quemada, degollada. La iba a presentar en holocausto, que más adelante lo vamos a entender. Pero lo primero es que tenemos que tener claro que Dios jamás ha demandado sacrificios humanos. Los dioses paganos, en la costumbre pagana, sí, era muy común matar los niños. A dioses como Moloch le entregaban los niños vivos, los lanzaban al fuego, le sacaban los corazones a las personas y pensaban que con eso satisfacían la sed de sangre de su Dios. Nuestro Dios no tiene sed de sangre. Nuestro Dios tiene deseos de salvarnos, de restaurarnos. Y entonces, si nosotros conocemos verdaderamente al Dios bíblico, nos vamos a dar cuenta y vamos a analizar: es imposible que Jefte haya matado a su hija, porque Dios no acepta sacrificios de sangre. Solamente un hombre, Dios le pidió un sacrificio humano, y ese hombre fue a Abraham. Pero si usted lee toda la historia, a la final era simple una prueba de fe, porque Dios jamás permitió que Abraham matara a su hijo. Así que, comenzando desde ese punto de vista, tú te das cuenta que Dios no hace sacrificios o no pide sacrificios de sangre humanos. Ahora, en el Medio Oriente, una mujer
cuando es dedicada a Jehová, cuando es dedicada a Dios, para servir en el templo, lo primero que le sucede es que no puede contraer matrimonio. O sea, cuando una mujer es llevada al templo para servir en el templo, para vivir en el templo, no puede contraer matrimonio. Haga, por ejemplo, un recordar de las monjas en la Iglesia Católica. La mujer, cuando entra a la Iglesia Católica, ellas no pueden contraer matrimonio. Lo mismo pasa en el Medio Oriente. Es un tipo de sacrificio, es un tipo de aislamiento espiritual para agradar a Dios. Y lo mismo pasa en la Biblia. Si usted lee en Levítico, abra su Biblia, en Levítico 27:2, dice la palabra de Dios, Levítico 27, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas, cuando haga voto específico a Jehová, la persona será estimada propiedad para el Señor. Es decir, cuando una persona hacía voto para servirle al Señor, esa persona le pertenecía totalmente ¿a quién? A Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, si una persona decía, yo voy a hacer mi vida, me voy a dedicar al templo, entraba al templo y dedicaba su vida y era estimada su vida para el Señor. Ahí vamos entendiendo entonces poco a poco lo que está pasando con la hija de Jefte. Ponga atención. Este pasaje bíblico nos enseña muchas cosas. Primero, miremos aquí, hermano, no hacer votos a la ligera. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que hacer votos a la ligera, usted tiene que hacer votos sabiendo que los va a cumplir. No se deje llevar por la emoción. Dos, nos enseña, hermano, a dedicar nuestra vida verdaderamente al Señor, con alegría. Y tres, hermano, que Dios quiere que nosotros seamos de Él. Vamos a leer entonces otra vez en Jueces, vamos a estar en capítulo 11, desde el versículo 32. Veamos lo que sucedió con Jefte. ¿Ya estamos ahí? Damos la gloria al Señor. Si de pronto yo estoy leyendo otra versión, no me preocupe, pero ahí está lo mismo. Amén. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová lo entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron derrotados los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa a su casa, y aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y era ella sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hijo. Cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra de Jehová y no podré retractarme. No se le olvide que en el versículo 31, para esa batalla, vaya otra vez al 31, él hizo el voto. Dijo: Señor, si tú me entregas a mi enemigo, si tú me permites derrotar a los amonitas, si los pones en mis manos, al primero que salga a recibirme cuando yo llegue a la casa, lo entrego en holocausto. Cuando llega a la casa, la primera que sale es su hija. Y ahí es donde todo el mundo dice: y Jefte entonces mató a su hija. Vamos a ver que eso no pasó. Primero que todo, porque usted ya conoce a Dios, ya se lo dije, Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces, Dios no se va a contradecir en su palabra. Veamos lo siguiente. Punto número 1, no haga votos a la ligera. Ahí podemos empezar a mirar eso. A veces nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la alegría, nos dejamos llevar por la necesidad y comenzamos a hacerle votos a Dios, los cuales si no cumplimos es pecado. Y los cuales, a veces si los cumplimos, podría ser también pecado porque se va en contra de la voluntad de Dios.
va a hacer votos tiene que tener la seguridad de que puede cumplirlos. Hay gente que cuando hermano no tiene trabajo, y lo poníamos de ejemplo, le dice al Señor: Señor, si tú me das un trabajo, el primer sueldo lo voy a llevar todo a la iglesia. No, eso no va a pasar. La persona ha estado sin comer quién sabe cuántos meses, con arriendo, con servicios, necesita su transporte. En el momento que le paguen, no va a cumplir el voto. Pero el Señor no se le olvida los votos que tú haces. Por eso tú no te puedes acelerar a hacer votos. Jefte se aceleró. Jefte tenía una necesidad grandísima de ganar la batalla, y a él le pareció facilísimo decir que a la primera persona, cuando llegara a su ciudad, que saliera, la haría holocausto, la daría al Señor. Pero jamás pensó que iba a ser su hija. Tenga cuidado con los votos. Haga votos sabiendo que usted los va a cumplir y que los vea posibles. Sí, que indique de pronto algún sacrificio, es importante, pero que sea alcanzable, que se pueda cumplir. No se deje llevar por la emoción del momento, porque Jefte se dejó llevar por la emoción. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿cómo sería la actitud, cierto? Y aquí la vemos, a Jefte le duele muchísimo cuando ve que su hija cómo salió con panderos y danzas. Padre, llegaste. Cuando él la vio, esa hija ya no era alegría, se convirtió en dolor. Terrible cuando tú tienes que cumplir un voto y en vez de sentir alegría se te convirtió en dolor. Papá, aquí estoy, qué bueno, llegaste. Pero esta hija, que no dice el nombre, nos hace una claridad. Era su hija única. No tenía más hijos, Jefte. Solamente tenía esa hija. No tenía hijo. Y nos da a entender, hermano, que ese hombre de pronto había intentado, y no, definitivamente era la única hija que tenía. Jefte era prácticamente pues un rey. Ella era una princesa y él estaba esperando de parte de ella, hermano, que naciera su nieto. Un nieto en el cual pudiera darle la heredad. Por eso, hermano, cuando la vio, dice ahí la palabra, dice que cuando la vio, rompió sus vestidos. O sea, para él fue un gran dolor esa situación. Dice, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, ¿para qué saliste? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no fue el vecino? ¿Por qué no fue un empleado? ¿Por qué no fue un siervo? ¿Por qué fuiste tú? Y sabes, a veces eso pasa en nuestra vida. A veces es más fácil hacer favores con el dinero de otros. A veces es más fácil trabajar con el recurso de otro. A veces es más fácil criticar a otro que pagar el precio propio. O sea, para él era más fácil pensar en el sacrificio de un empleado, de un vecino, de un conciudadano, pero sí le dolió cuando fue la hija. Y a veces nuestro corazón es igual. Nos parece perfecta la justicia de Dios cuando cae sobre un hermano, cuando cae sobre un pastor, cuando cae sobre un servidor. Pero cuando cae sobre nosotros la justicia de Dios, esa sí no nos gusta. Ay, hija mía, ¿por qué fuiste tú la que salió? Véalo conmigo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. En verdad esto me ha dolido, en verdad esto me ha afligido en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor. O sea que hubiera sido causa de alegría si hubiera sido otro, ¿cierto? Pero como es su hija, ese sí no. Ese sí. Porque le he dado palabra. O sea que aquí vemos que Jefte era un hombre de ¿qué? Un hombre de Dios y un hombre de palabra. Dijo: yo le di palabra a Jehová y yo tengo que cumplirla, así seas mi hija. ¿Sabes que eso es una cosa que ha dejado el ser humano desde hace muchos años? El valor de la palabra. El Señor dice y nos enseña que nuestro hablar sea el sí para el sí y el no para el no. Mañana le pago, es mañana.
A las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde. Pero hemos dejado el valor de la palabra a un lado. Y tratamos hasta de firmar miles de documentos para respaldar el pago. Y yo te digo, cuando no hay palabra, con letras o sin letras, con fiador o sin fiador, la persona que quiere cumplir su palabra la cumple y el que no, no. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser como Jefte, cumplir la palabra. Ya le dijo el Señor, yo te voy a ofrecer en holocausto a la primera persona que salga. Y fue su hija. Él no se puso a negociar con Dios. Dios, la verdad, yo no pensé que iba a salir mi hija. Yo pensé que iba a salir mi suegra. No, él no se puso a eso. Le dijo a hija, me duele mucho, pero yo di una palabra. ¿Cuántas veces nosotros le damos la palabra a Dios, a un hermano, y no cumplimos? Pastor, este año sí voy a hacer de ofrenda. Señor, a partir de este año yo voy a hacer de oración. Señor, si tú me sanas ahora, sí yo. Y llega el momento y no se cumple. Yo quiero decirte que eso es delicado. Pero aquí viene la actitud de la hija. Ella le respondió. ¿Qué le respondió? Abra su Biblia. ¿En qué versículo está usted? Eso, dígale a los hermanos para que lo pongan. Estamos en el 36, hermanos amados. Vamos a esperar. Padre, Padre mío. Escucha esto. Si le has dado la palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal la actitud de la hija de Jefte? Papá, tú lo prometiste. Tú le diste palabra al Señor. Hazlo. Hazlo. ¿Cómo ve la hija? Yo veo que la familia de Jefte estaba bien edificada. Ella no se puso, papá, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Las mujeres, ¿no? Pero usted, ¿por qué se comprometió en la iglesia? O el esposo, ¿por qué se comprometió en la iglesia si sabía que mañana íbamos a ir al parque? ¿Por qué se comprometió allá con la iglesia? Si usted sabe que mañana íbamos a ir de piscina. Cuando se tiene temor de Dios. Cuando hay una familia edificada en Cristo. Todos son felices cumpliendo la palabra. Cumpliendo el voto. Papá, no te preocupes. Si tú le diste palabra, nada más ni nada menos que a Dios, cumple. En el Medio Oriente, en Oriente, la palabra tiene valor. Y cuanto más cuando le damos palabra y voto a Dios. ¿Qué le has prometido a Dios? Y analiza si lo has cumplido. Papá, tú le diste la palabra a Jehová, haz de mí. ¿Haz de qué? Haz de mí. Haz conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, en tus enemigos los hijos de Amón. Cúmplelo porque Dios te cumplió. Es lo que le está diciendo ella. Papá, tienes que cumplir porque Dios te cumplió. Te dio la victoria, tienes que cumplirlo. Sí, soy tu hija, la única, pero tienes que cumplirlo. Ay, yo le prometí una ofrenda y el único billete que tengo. Ay, yo le prometí al Señor que yo iba a orar y es el único día que tengo de descanso. Ay, yo le prometí al Señor que iba a hacer esto, pero es el día que voy a salir con mi amiga. Usted tiene que amar a Dios más que a cualquier cosa sobre su vida.
Y volvió a decir a su padre, ¿quién está hablando? La hija. Concédeme esto. Aquí viene la situación. La hija le dice al papá, listo papá, cumple tu promesa. Pero antes de que la cumplas yo te voy a pedir una cosa. Concédeme algo. Concédeme algo. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y acá viene la cuestión, y llore, ¿qué? Mi virginidad, yo y mis compañeras. Si ella iba a morir, como algunos creen, si la iban a quemar, a apedrear, a degollar, yo no sé cómo piensa la gente que mató Jefte a su propia hija. ¿Usted cree que la hija se va a poner a llorar porque murió virgen? Déjame, papá, que vaya a llorar porque no conocí hombre. Ay, qué dolor. Ay, me morí virgen. ¿Usted cree que una persona que va a ser sacrificada en muerte se va a poner a llorar porque no tuvo relaciones sexuales? Ella, ¿por qué entonces le pide a su padre que le dé 2 meses para llorar su virginidad? La Biblia es un libro que está escrito en costumbre oriental. Cuando una mujer en el oriente se está preparando para ir al servicio al templo, tenía la costumbre de que ellas visitaban y recibían a todos sus familiares y amigos y le avisaban el abandono de su vida mundana. O sea, se reunía con sus amigas y les decía, yo me voy a ir a vivir al templo. Voy a renunciar a todo. No voy a tener marido, no voy a tener hijos, voy a renunciar a las riquezas y me voy a encerrar en el templo para servirle al Señor. ¿Comienza a tener lógica esto? Ahora, tenga en cuenta que esa no era la ilusión de la hija de Jefte. Ella lo más probable era que había pensado en tener hijos. La hija de Jefte era una princesa. Lo más probable era que tenía hermosas ropas, joyas, tenía siervos, tenía deseos de casarse. Y lo más seguro es que le había dado gran gozo en su corazón darle nietos a su padre. Lo más importante para ella era pensar que le iba a dar a un heredero para que sucediese en el trono a Jefte. Pero por la promesa de su padre, todo esto había quedado en tan solo una ilusión o un sueño. Y sabes, así somos nosotros también. Estamos ilusionados con el mundo. Estamos ilusionados con lo que podemos hacer. Estamos ilusionados, hermano, en que voy a viajar, voy a tener una familia, me voy a casar con este, con aquella. Pero llega Cristo a nuestra vida y nos toca renunciar a cosas del mundo. ¿Está entendiendo? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hay cosas que el Señor te va a demandar y las tienes que dejar. De hecho, tienes que dejar todo lo que es pecado. Amén. Tú tienes que dejar todo lo que es pecado. Pero hay cosas que no son pecado, pero que el Señor te va a demandar. ¿Qué harías donde el Señor te demande a ti que cierres tu negocio y te vayas de misionero a algún lugar de la selva? Que te demande tu carrera. Sí, estudiaste para arquitecto, para médico, pero yo quiero que seas mi siervo. ¿Cuántos planes nosotros queremos seguir haciendo en nuestra vida, pero que estamos frenando
en nuestro tiempo, en nuestra vida, el propósito de Dios. Porque no queremos dejar nada. Por eso el Señor dice que el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, casas, hijos, todo por seguirme a mí, no es digno de seguirle y de servirle. Queremos estar en el templo, queremos estar bendecidos, pero no queremos dejar nuestros sueños. Y yo quiero decirte que hay muchas cosas de tus sueños y de tu vida que, aunque no sean pecado, tienes que dejarlo, porque el Señor te lo está demandando. El pastorado, para los que no somos pastores asalariados, ¿sabes qué es eso? Nosotros, yo por ejemplo, me veo con mi esposa y yo sé que ella también lo analiza y hasta lo hemos hablado. ¿Cómo la gente se va de vacaciones? Llega diciembre, vacaciones, van y vienen, pero acá está el pastor. El Señor me demandó tiempo completo a mí en la obra. Y hace unos años, cuando me salí de ese tiempo completo, por una necesidad económica que estaba pasando en la casa, hermano, me fui a trabajar en una empresa, yo corría, llegaba al templo, llegaba, hermano, y prediqué. Y el Señor me dijo, no, tienes que dejar eso. A Pablo le tocó dejar todo. ¿Y sabes qué fue lo importante de Pablo? Para que su ministerio progresara, que fue obediente al Señor. Y dice que él todo lo tomó, lo tuvo como, ¿por qué? Por basura. Pablo era doctor, era abogado de leyes, domador de caballos, fabricante de tiendas, ilustrado en la palabra. Y lo dejó todo para seguir a Cristo. ¿Qué has dejado tú para seguir a Cristo? ¿Qué has dejado? Dime, ¿qué has dejado? Si el Señor te dijera, ¿qué has dejado para seguirme? ¿Qué le responderías? Y si el Señor te dijera hoy, ¿a cuántas cosas te has aferrado y no me has seguido? En esa balanza, ¿qué ganaría? No queremos dejar los amigos, no queremos dejar las modas, no queremos dejar ciertos lugares, no queremos dejar el deporte. ¿El deporte es malo? No, pero si el deporte te aleja de Dios. Esto es tremendo. Pero queremos nuestra vida bendecida y Jefte tuvo que dejar, escucha esto es tremendo. Le dice, papá, no te preocupes, me va a doler. Y tengo deseos de llorar, porque voy a dejarlo todo lo que eran mis sueños, ser princesa, mis vestidos, mi sueño de ser ama de casa y madre de hijos, esposa de un varón, voy a dejarlo todo, pero dame una sola situación. Dame 2 meses para ir con mis amigas y llorar mi virginidad. A su nombre. Eso fue lo que sucedió con la hija de Jefte. Jueces 11, versículo 39 al 40. Pasados los 2 meses, volvió a su padre. O sea, fíjate que ella fue a hacer algo que era común, o que es común en la cultura oriental. Pasan los 2 meses, esos 2 meses los dan allá y llega su padre. O sea que viene algo. La hija de Jefte también tenía ¿qué? Palabra. Dijo en 2 meses y no llegó a los 3 meses. Y volvió. Otro había dicho, no, papá, dame 2 meses y pues yo me libro de esta. A los 2 meses volvió. Yo le digo a usted, cumpla lo que habla. Cumpla. Cúmplale a Dios lo que habla y cúmplale a su hermano lo que habla. Pero hable poco para que no caigan los dichos de su boca.
Están los amigos, ¿cierto? Yo no sé si alguno lo vivió en el mundo. Cuente conmigo para las que sea, hermano. Usted es mi hermano del alma, realmente mi amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Y apenas llega la prueba, no te contesta. No tiene para ayudarte. Nuestro único amigo se llama Yeshua HaMashiach, que Él es fiel. Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¿Quién vive? ¿Me está gustando la palabra? Entonces dice que pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿De dónde dice que la mató? ¿Y qué dice al final? Y ella nunca conoció varón. ¿Usted cree que ese es un comentario importante para alguien que están matando? Porque lo que está sacrificando Jefte de su hija es que su heredero, la virginidad de su hija, la está sacrificando. Ese fue el sacrificio. Y ella nunca conoció varón. Wow, ¿quién vive? Y se hizo costumbre en Israel que de año en año, o sea, ¿cada cuánto? Cada año, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galaadita 4 días al año. O sea, anualmente, ¿qué hacían las amigas? Este endechar, en la Biblia, y lo entendemos, es un llanto como una memoria que se le hace a un muerto, ¿cierto? Pero si usted tiene una Biblia con notas en la parte de abajo, casi en todas las Biblias dice que ese endechar se debe entender como hablar con. ¿Qué hacían las amigas cada año? Iban al templo y hablaban con ella. Cada año 4 días. Aquí estamos, amiga, ¿cómo vas en el templo? Bien gozosa sirviendo a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Wow, hermano. ¿Y sabe qué le pasaba a ella? A esas mujeres cuando entraban. Cuando apenas entraban al templo, ya entregada su vida, lo primero que hacían, o hacen aún, porque hay partes todavía en el Medio Oriente donde se tienen estas costumbres, lo primero que hacían era raparle el pelo. Las dejaban calvitas. Y eso era señal de que estaba abandonando el mundo. Y después volvía a salir el pelo y ya era nueva. Amén. Era lo primero que hacía. Le mudaban sus ropas, ya no tenía sus trajes lindos, sino le ponían unas ropas sencillas y humildes. Entonces, cada año, durante 4 días, las amigas iban y la visitaban. Jefte nunca mató a su hija. Pero vemos, para ir resumiendo, que Jefte tenía palabra. Tenga cuidado con los votos a la ligera. Si hace un voto, cúmplanlo. Sea como la hija de Jefte, tenga familias edificadas en Cristo, donde usted se pone contento de que su casa le sirva al Señor. Jefte se quedó sin nieto. Jefte se quedó sin heredero por un voto a la ligera. Ese fue el sacrificio duro. Pero, ¿qué podemos hacer hoy? Entender que Dios quiere también que nosotros nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo. Jefte puso a su hija como sacrificio vivo y nosotros debemos ser sacrificio vivo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1
y 2. ¿Listos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? O sea que te tienes que matar. ¿Cómo presentó Jefté a su hija? ¿Y qué hizo la hija? Se presentó en sacrificio vivo. Señor, aquí estoy, tal y como soy. Aquí estoy, Señor. Pero mi vida ahora te pertenece. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo que le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que no quiere el cristiano. El cristiano quiere darle órdenes a Dios. Dios, dame, sáname, provéeme. Pero no nos queremos presentar como sacrificio vivo. La semilla para que brote tiene que morir. Y tenemos que levantar nuestra voz y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La hija de Jefté, usted se da cuenta, se negó a sí misma. Se negó a sí misma y se presentó como sacrificio vivo en el templo. A veces llegamos al templo, pero no nos presentamos como sacrificio vivo. Nos presentamos en el templo con rebeldías, con necedades, con dureza de corazón. No queremos postrarnos ni doblegarnos a Dios. Y mientras sigas así, no va a haber bendición en tu vida. Porque la voluntad de Dios Padre es que tú te presentes, léalo ahí. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Wow. ¿Cómo se presentó la hija de Jefté? ¿Usted la vio obligada? ¿Lloró? ¿Le dolió? Sí. ¿Nos duele? Sí. Pero estamos gozosos porque ahora nuestra vida le pertenece al Señor. Y nos presentamos delante de Él y le decimos, Señor, aquí estoy como sacrificio vivo. Y quiero ser santo. Y quiero ser agradable para poderte dar un culto racional. Mientras tú no te presentes como ese sacrificio vivo, no vas a poderle rendir el culto a Dios como Él lo demanda y como se lo merece. A su nombre. Hasta que tú no mueras como es, tú vas a tener cultos carnales, emocionales, pero no espirituales. Estarás sirviendo de pronto a Dios, predicando, de pronto cantando, de pronto evangelizando, pero carnalmente, porque no has querido morir como la hija de Jefté. Dios quiere que tengamos un culto racional. Pero estás dispuesto a pagar el precio. No te conformes. ¿Cómo dice? ¿Qué sigue ahí? No os conforméis a este siglo. Jefté, ¿qué le pasó? No conformarse a lo que él podía hacer. Él era rey, ¿o no? Pero sabía que sobre él había un rey de reyes. Él no se conformó, dijo, no, yo tengo que hacer lo que dijo. Y la hija de Jefté, ¿qué dijo? No se conformó tampoco. Dijo, listo, esa es la voluntad de Dios, pues no me voy a conformar, sino que voy a dejar que mi vida sea transformada. Y tu vida tiene que ser transformada.
Nuestra vida tiene que ser transformada, renovada. ¿En dónde? En nuestro entendimiento. ¿Qué entendió la hija de Jefte? Aunque no quiera, se lo prometimos a Dios. Y cuando tú tienes renovado el entendimiento, ese yo no quiero y ese yo no puedo se va, porque te sometes a la voluntad de Dios y dices, es lo que quiere Dios. Tu entendimiento se comienza a renovar y te das cuenta que lo más importante es agradar a Dios. Ese es el renovar de tu entendimiento. Y cuando tienes renovado tu entendimiento, puedes comprobar que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Ahora piensa en Jefte, cuando llegaba al templo a visitar a su hija también. ¿Qué sentirá el corazón de Jefte? De alegría. Ver a su hija en el templo, adorando al Señor. Él comenzó a comprender, dijo, bueno, me aceleré en el voto, pero a la final, en mi hija, se comenzó a ver la voluntad de Dios agradable y perfecta. A la hija de Jefte le dolió y se fue a llorar 2 meses, pero cuando estuvo en la presencia de Dios, se dio cuenta que estar en el templo era la voluntad agradable y perfecta. Cuando tú decides dejar al mundo, comienzas a darte cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No sé si llorarás 2 meses o 1 año o cuánto te dolerá, pero agradar el corazón de Dios es perfección y bendición para tu vida. Tienes que alejarte del mundo. Y alejarte del mundo no es coger y quemar el televisor o botar el celular a la basura. Alejarte del mundo es dejar el pecado. Eso es dejar el mundo. Todo lo que significa pecado se tiene que ir de tu vida. Y como te lo dije hace un rato de parte de Dios, de pronto el Señor te está diciendo que dejes algo que aunque no es pecado, el Señor te lo está demandando para hacerte crecer. Los elefantes tienen algo muy particular. Cuando tú tienes un elefante pequeñito, ¿los han visto tan lindos cuando son pequeñitos? Les ponen una estaca ahí, una estaca, y le amarran su patica. Y él es pequeño y no alcanza todavía a sacar esa estaca. Y a medida que el elefante va creciendo, la estaca sigue siendo la misma y él no lo sabe. Póngale atención, el elefante no sabe que la estaca sigue siendo igual de pequeña a cuando él era pequeño. Y a medida que él crece, él ya ni siquiera hace el intento de sacarla porque en su mente está que esa estaca lo tiene ahí. Yo no sé qué estaca de tu vida te tiene encadenado y no te has dado cuenta que puedes ser libre en Cristo Jesús para servirle, honrar y glorificar su nombre. No sé cómo se llama esa estaquita. ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿Tu vanidad? ¿Tus finanzas? ¿Tu intelecto? ¿Tu carrera? Pero eso eres de que entienda que el Señor ya venció al mundo y que tienes que sacrificarte, presentarte como sacrificio vivo y comenzar a andar entendiendo que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Quiero decirte que la voluntad de Dios es más agradable que los amigachos que tienes, te lo garantizo. Te garantizo que la voluntad de Dios es más agradable que los likes que te dan a ti por una foto. La voluntad de Dios es más agradable que unos cultos llenos sin la presencia de Dios. Es más agradable cuando nosotros obedecemos a Dios verdaderamente
Y le decimos ayer, ¿cómo le dijo Samuel al Señor ayer? Habla, Señor, que tu siervo oye. Háblame, Señor, que tu siervo oye. Háblame, Señor. Aunque me duela, habla. Yo sé que el Señor habló a alguien. Y vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero presentarme como ese sacrificio vivo delante de ti. ¿Qué es lo que tienes que dejar morir? ¿Qué es lo que no te permite que tengas una vida de servicio en el Señor? A Jefté le dolió, pero lo hizo, diga. Jefté le dolió, pero lo hizo, dígalo. A Jefté le dolió, pero lo hizo. A la hija de Jefté le dolió, pero lo hizo. ¿Y a ti? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Quieres hacerlo? Pues yo quiero decirte que no estás solo en esto. El Señor envió el Espíritu Santo para que tengas poder. Y ese mismo Espíritu que levantó al Señor del sepulcro es el mismo Espíritu Santo que está en ti para poderte presentar como sacrificio vivo. Que como la hija de Jefté, si te toca dejar las vestiduras, las joyas, los sueños que te alejan de Dios, los puedas dejar. Pero quiero decirte que los sueños de Dios son mejores que los tuyos. Yo quiero decirte que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Yo quiero decirte que los proyectos que Dios tiene para tu vida son mejores que los tuyos. La vida que Dios tiene escrita en su libro es una vida mejor que la que tú has querido para ti. Amados hermanos, damos la gloria a Dios. Rogamos que esta palabra haya sido de gran edificación para tu vida y sabemos que todo lo que Dios habla es para bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like, deja tu comentario y comparte con otros. Dios te bendiga y no olvides que con Cristo, siempre en victoria. Bendiciones.